Lectura la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la jueza presidenta del segundo juzgado de familia Santiago, señora Mónica Geldres, por el cual informa o advierte, mejor dicho, una lentitud en la tramitación de causas de rectificación de sexo y nombre registral en el caso del procedimiento con adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, regulado en la ley 21.120, y esta lentitud estaría vinculada a una excesiva demora del Servicio de Registro Civil e Identificación en cumplir con la rectificación registral ordenada en las sentencias y que se traduce en espera de 3 a 9 meses para dicho efecto. Oficio al secretario general de la Corporación, por el cual comunica que la Sala acordó que el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Castillo, Cariola, Delgado, Marzán, Mix, Pizarro, Plasencia, Santibáñez y Serrano y del diputado señor Ramírez, don Matías, que modifica la ley 19.928 sobre fomento de la música chilena para establecer una regla de cupo y acceso de artistas mujeres a eventos musicales masivos, boletín 15.649-34, sea remitido para su tramitación e informe a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Nota del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social Independiente, por el que comunica el reemplazo en la sesión de hoy de la diputada señora Carolina Tella por la diputada señora María Candelaria Acevedo. Nota de la bancada Frente Amplio, por el que comunica el reemplazo en la sesión de hoy de la diputada Maite Orsini por la diputada Claudia Mix. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Respecto al punto 1, tal vez habría que acordar un oficio al al registro civil para que informe la situación de la demora. Estimada, ¿les parecería bien entonces acordar oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación? Ajá, sí. Perfecto. Para que informe sobre la demora Para que excesiva. informe sobre la demora excesiva. Bien, le agradezco a la secretaria. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Ah, ¿ofrezco la palabra sobre la cuenta? Bien, ofrezco la palabra. ¿Ofrezco la palabra sobre varios? Bien, comenzando. Adelante, diputada Candelaria. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Quisiera plantear, no sé si será en esta comisión, pero el otro día estuvimos conversando con trabajadores en la pesca y nos dieron a entender de de una situación que está ocurriendo en Pesca, que es un tema de acoso laboral, me parece acoso sexual. Por lo tanto, quisiéramos de que la Comisión de Género, de Mujeres y Género, pudiera tomar el caso en función de esclarecer, pedir al director de Pesca que pudiera dar a entender cuáles son las situaciones, por qué la persona que ha sido apuntada o que está dentro de un sumario no ha sido, como te dijera, amonestado como corresponde, sino que fue solamente con un 20% de su trabajo, digamos, de su sueldo. Así que, por lo tanto, quisiéramos que se pudiera la comisión citar al director de Pesca para que pudiera entregar los antecedentes de cuál es el trato de lo que se está dando en esta institución, y por lo tanto también creo que está a la disposición de la persona afectada que hoy día está con licencia psiquiátrica para que pueda también entregar su versión de los hechos. Sí. Solicito entonces la unanimidad de las diputadas para poder invitar al director de Pesca a exponer. Sí, perfecto. Se toma el acuerdo entonces. Y le solicitamos a la diputada María Candelaria Acevedo que haga llegar los contactos de las personas para la exposición. Muchas gracias.
Entrando entonces al orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la votación particular del proyecto de ley que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad y paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Boletín número 15.221-34 con urgencia calificada de suma. Sí, se encuentra invitada la ministra. Asimismo, se encuentra invitada de manera permanente la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Ofrezco la palabra. La sesión pasada, según se me informó, votaron hasta la indicación número 9, es decir, el artículo 1 estaría despachado. El artículo 2 se leyeron las indicaciones, no sé si las quieren que las vuelva a leer o tomo la votación nomás, presidente. Eso lo decide la comisión. Bien, a mí me parecería bien que se volvieran a leer. ¿Alguien opina distinto? Se vuelve a leer. Ya. Perfecto. Muy Gracias, bien. secretaria. El artículo 2 dice que las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento irrestricto a las disposiciones de la presente ley por medio de políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad o que detenten el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente sin perjuicio a establecer otras disposiciones complementarias que favorezcan la conciliación entre responsabilidades familiares y actividades académicas, evitando diferencias arbitrarias entre madre y padres. Se han presentado varias indicaciones. La primera de ellas es del Ejecutivo para reemplazar el artículo 2 por el siguiente. Artículo 2. Las instituciones de educación superior pertenecientes al sistema de educación superior referido en el artículo 4 de la Ley 21.091 sobre educación superior deberán dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley por medio de la dictación de normas internas que contengan políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en situación de A, embarazo, B, maternidad, C, paternidad, D, que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, o E, que acrediten ser cuidador o cuidadora principal de una persona con discapacidad o dependencia. Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecer otras disposiciones complementarias que favorezcan la conciliación entre responsabilidades familiares y actividades académicas, evitando diferencias arbitrarias entre madre y padre. La diputada Barchesi presentó una indicación para sustituir este artículo del siguiente tenor. Las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento de las disposiciones de la presente ley por medio de políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en razón de su embarazo, maternidad y paternidad o que detenten el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente. Para ello, podrán establecer otras disposiciones complementarias que favorezcan la conciliación entre responsabilidades familiares y actividades académicas y que busquen el máximo desarrollo académico y espiritual de sus estudiantes. Lo anterior deberá realizarse sin perjuicio del principio de autonomía reconocido en el artículo 2, letra A de la Ley 21.091. También hay una indicación de la diputada Romero que es para sustituir el mismo artículo 2 del siguiente tenor. El deber de las instituciones de educación superior, el dar cumplimiento irrestricto, de dar cumplimiento irrestricto a las disposiciones de la presente ley por medio de políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad, o que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, o la representación legal o la curaduría de un familiar dependiente sin diferencias arbitrarias entre madre y padre. Asimismo, es deber de estas instituciones el promover el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo el cuidado de sus estudiantes por medio de políticas que favorezcan la igualdad de género, la corresponsabilidad parental y la inclusión bajo un enfoque de corresponsabilidad social, particularmente en materias de equipamiento e infraestructura. Para efectos de esta ley, se entenderá por instituciones de educación superior las comprendidas en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005. La diputada Medina y Morales presentaron una indicación para sustituir en el artículo 2 la palabra garantices por permitan. Las diputadas Schneider, Rojas, Peloso, Orsini y Tello agregan un inciso final
nuevo al artículo segundo del siguiente tenor. A fin de garantizar el efectivo cumplimiento de esta ley, las autoridades académicas de las instituciones de educación superior deberán notificar a cada profesor sobre los estudiantes de sus cátedras que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en este artículo e informar de los derechos que le corresponden. Esas son todas las indicaciones, presidente. Sí, diputada Romero. Presidenta, por su intermedio tengo una duda. De acuerdo a la información que teníamos, lo que íbamos a ver hoy eran las indicaciones del proyecto de reparación víctimas de femicidio, y estamos viendo el proyecto de ley que regula a los estudiantes, porque acá la información que tenemos dice, mañana veremos régimen de reparación víctimas de femicidio, ya que le ingresaron discusión inmediata, y hoy se dará cuenta en la sesión de la sala y el miércoles en paralelo, a las 10:30 veremos este proyecto. Lo que pasa es que nosotros teníamos indicaciones para este proyecto y quedamos de acuerdo que lo íbamos a presentar antes de que lo comenzáramos a ver. Entonces, no sé qué cambio hubo en el orden de los proyectos. Gracias, diputada Romero. La diputada Schneider le va a contestar su pregunta. Gracias, presidenta. Ayer me parece que se mandó desde la Secretaría un mensaje al WhatsApp que decía que debido a que no se presentó la urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que establece el régimen de protección y reparación a víctimas de femicidio, hoy día se continuaría con la citación inicial que hizo la presidencia, que es decir, el proyecto en cuestión. Fue avisado ayer, me parece, a las 20:52. Me parece que, o sea, yo esto lo sé porque había conversado con la presidenta antes, que hubo una descoordinación con las urgencias legislativas. Y como estamos tratando de sacar todo rapidito, por eso también se suspendió la sesión del día de ayer. Eso es lo que yo entiendo en todo caso, presidenta. Gracias, diputada, pero presidenta, entonces nosotros queremos incorporar las indicaciones, porque, no, a este. Sí, es que de verdad que teníamos ese acuerdo. Entre tanto chat y entre tanto WhatsApp también uno no sé si es no sé si es el medio oficial, o sea, yo creo que es un medio de coordinación, pero no sé si es el oficial. O sea, no hay ningún problema en verlo. Nosotros podemos presentar, adherimos las cuatro a las indicaciones, pero me parece que debiera ser, sobre todo si estamos discutiendo dos proyectos que tienen urgencia, que debiera ser un poco más riguroso en esa lógica. O sea, en ningún caso no quiero que no lo discutamos, pero sí que nos den la autorización para poder nosotros incorporar nuestras indicaciones, que es algo que lo hemos planteado en las sesiones anteriores. Gracias, diputada Romero. Le doy la palabra a la secretaria. Gracias, presidenta. Yo no sé, desconozco el acuerdo que tenían ustedes porque en general en las comisiones hay un plazo para presentar indicaciones. Pasado ese plazo, algunas comisiones aceptan indicaciones, otras no aceptan las indicaciones. Entonces, eso yo no sé, en mi comisión hay cierta flexibilidad, yo no sé cómo es acá. Por una parte eso. Lo segundo es que el medio oficial es la citación. Si la citación no se dejó sin efecto era porque corría esa. Yo también tenía entendido, que tal vez iba a cambiar, pero al no ingresar la urgencia, sigue siempre la citación, mientras no se cambie, a usted no se les notifique por correo electrónico, la que cuenta es la citación que ya había sido despachada. Eso es. Ahora, respecto al acuerdo, lo desconozco, yo no. Presidenta, gracias, secretaria, pero por su intermedio, nosotros íbamos a retirar las que están ahora y presentar unas nuevas. Eso era básicamente. Y no lo hicimos la semana pasada porque habíamos dicho, bueno, el lunes íbamos a tener la comisión a las 3. Finalmente se suspendió el mismo lunes la comisión de las 3 y se citó para hoy para ver el proyecto de reparación integral. Por eso dijimos, bueno, no las vamos a presentar. Entonces, más allá de que lo podemos seguir discutiendo, yo no sé ahí la presidenta si tomará el acuerdo, pero nosotros vamos a retirar las indicaciones que tenemos y vamos a presentar indicaciones nuevas que están firmadas por 4 parlamentarias de la comisión.
Sí, Presidenta, por su intermedio nosotros tenemos las indicaciones listas y en definitiva lo que queríamos proponer además, que las pudiéramos revisar y ahí van en el mismo tenor que las indicaciones del Ejecutivo. Básicamente hay algunos cambios en lo que dice relación con la edad de los menores que se establecen. Y entiendo que, y en esa, lo que queríamos proponer en esa lógica era que nosotros votábamos a favor de las indicaciones del Ejecutivo siempre y cuando pudiéramos ajustar la edad. Entonces, no sé si les parece revisar nuestras indicaciones. Diputada Medina, que estaba solicitando la palabra. Sí, Presidenta, por su intermedio, lo que pasa que igual yo estoy confundida. De hecho, veníamos a otra cosa, según la citación. Y como dice la colega, esto se cambió por WhatsApp a última hora y efectivamente yo tampoco lo había leído. Entonces es como desorden. Se suspendió lo del lunes y estamos viendo dos proyectos casi en forma paralela. Se ha prestado un poco como para desorganizar y efectivamente nosotros tenemos indicaciones para presentar y en otra ocasión las hemos presentado hasta en la sesión. Gracias, Presidenta. Sí. Diputada Rojas, de inmediato le doy la palabra. Le voy a explicar a la diputada Medina a propósito de lo que mencionó recién, y es que la citación desde un inicio fue enviada para el día martes para ver el proyecto Yo Cuido y Estudio. Lo que dijimos por WhatsApp es que el Ejecutivo le iba a poner discusión inmediata al proyecto de femicidio, el que crea un régimen de protección y reparación integral a las víctimas de femicidio y sus familias, y ese plazo de urgencia no ingresó. Por lo tanto, decidimos mantener la citación tal cual como estaba, por lo tanto, esa citación nunca fue cambiada. Mandamos esa información por WhatsApp para que se tuviera claridad de cuál era la razón por la cual eventualmente íbamos a tener que cambiar el día, pero era algo que finalmente no se concretó y la citación nunca fue cambiada, así que en ese sentido no debiera haber problema respecto de la citación que llegó a los correos electrónicos. Esa es la que ha regido en esta semana, y el hecho de que estemos sesionando en paralelo a la sala en este minuto tiene que ver justamente porque tenemos dos proyectos de todos los que estamos tramitando en la comisión, que uno tiene suma urgencia, que es el que estamos viendo hoy día, y si me puede corregir, secretaria, ¿dieron cuenta de la suma urgencia, de la discusión inmediata? Ah, ya, perfecto. Entonces, por lo tanto, estaríamos solamente con este proyecto con urgencia en este momento. Así que, para claridad y para efectos de evitar confusión respecto de eso. Diputada Rojas, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, quería hacer un comentario de la forma en que se discute el proyecto y las indicaciones. Una cuestión de orden y que al menos en las comisiones donde yo he estado ayuda mucho es que efectivamente por derecho propio nosotras podemos presentar indicaciones mientras no se vote un artículo. Por lo tanto, podemos seguir presentando indicaciones claramente por una cuestión de orden, se ponen plazos porque eso ayuda a que nuestras secretarías también puedan entregarnos los comparados. Pero eso no significa que no podamos presentar indicaciones. Pero yo creo que por orden, y ahí vuelvo a mi punto inicial, es muy importante que se vaya viendo de a uno, porque eso facilita, porque si uno lee todas sus indicaciones, eso dificulta mucho cómo se avanza en la discusión. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que lograr ordenar en el proyecto, porque cuando se leen todas las indicaciones, de hecho, es súper difícil discutirlas.
Sí. Entonces, tenemos que ir viendo dentro del artículo, por ejemplo, en los incisos, ya en el inciso 1, cuáles son las indicaciones para ese punto. Y vayamos viéndolo uno a uno, porque si no es muy enredado, y al menos la semana pasada, cuando lo hicimos, se leyeron varias a la vez, y eso genera cierto caos que yo creo que es mejor evitar. Sí. Sí, diputada Roja, justamente en ese mismo tenor estábamos conversando acá con la secretaria respecto del funcionamiento que hemos tenido durante todo este año en esta comisión, que las indicaciones se pueden presentar conforme lo señala, ¿cierto?, el reglamento, hasta que el artículo en debate sea votado, sin perjuicio de que para efectos de orden, como muy bien dice usted, generamos plazos para para que puedan aparecer en el comparado, pero tenemos absoluta claridad de que se pueden presentar las indicaciones mientras mientras el artículo en particular no haya sido ya votado. Así que, para efectos de claridad. Ahora el Sí. procedimiento es de la diputada. Ah, sí. Y respecto, no sé qué les parece a las demás respecto de lo que ella propone, diputada Barchesi. Me parece un Sí, que yo ya he solicitado y prefiero que se lean en un principio todas, porque, por ejemplo, en este caso, para un artículo Sí. tenemos 4 opciones. Claro. Y después algunas modificaciones puntuales a la opción base. Entonces, creo que es importante poder poner todas sobre la mesa para poder votar a favor de la que cada una considere óptima, porque si no, hablábamos, ¿cierto?, la semana pasada, que no nos gusta que el gobierno nos venga a pasar máquina porque se aprueba la suya y todo el trabajo de nosotras, ¿cierto?, queda totalmente eliminado. Diputada Schneider tiene la palabra. Sí, gracias. Mix, no. No, me toca a mí. Después te toca a ti. Ah, ya. Sí. Sí, presidenta, o sea, yo entiendo la solicitud de la diputada Barquesi, pero creo que igual todas podemos leer el comparado para evitar que la Secretaría use tanto tiempo en leer las indicaciones, porque incluso es menos eficiente con nuestro propio tiempo, y al menos yo en todas las comisiones que estoy se lee una por una. Y por supuesto que si no les parece una indicación que está primero y leyeron la que está después, van a votar en contra. Creo que no va por ahí. Que solamente lo que cambia es que se enuncia la indicación, pero la indicación está en el comparado igual. Y se puede votar y de igual forma. Yo creo que en verdad hace mucho más expedito el debate que vayamos una por una, e incluso hace más fácil que se puedan introducir indicaciones porque vamos una por una, porque por ejemplo, ahora las chiquillas si meten nuevas indicaciones, vamos a tener que estar leyendo el comparado de la otra cuestión. Creo que es muy desordenado y que realmente si alguien quiere aprobar una indicación que no es la primera que se denuncia, lo va a hacer porque lee el comparado, porque trabaja con su equipo y su equipo le dice cuándo votar o no sé. Creo que no tiene tanto sentido práctico, dilata mucho el debate y francamente tenemos un proyecto con el que hay que avanzar. Creo que es como el objetivo antes del receso legislativo ir sacando adelante los proyectos. Eso, presidenta. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, estoy reemplazando a la diputada Orsini, pero la dinámica en las comisiones en todas igual, porque hay un reglamento que funciona y si hay ya, de hecho es complejo, porque si ya hay indicaciones para atrás que fueron aprobadas, tengo entendido y lo podría corroborar la Secretaría, ya no se pueden borrar con el codo, digamos, y si ya fueron aprobadas. Por tanto, ahí tenemos también una complejidad, porque si nos enfrentamos a indicaciones que vienen a cambiar lo que ya se ha aprobado, requiere la unanimidad y hay un montón de otros pasos que obviamente se van a necesitar para hacer la modificación. Ahora, obviamente, en todas las comisiones también, en términos generales, se aceptan el ingreso de indicaciones a la mitad de los procesos, pero que están proyectadas en lo que no se ha discutido, lo que no se ha votado. Por tanto, si hay alguna modificación que se quisiese hacer para atrás, es como partir de foca cero. Ahora, la dinámica de los ejecutivos, yo llevo 2 periodos acá y la dinámica del ejecutivo siempre ha sido así, un ejecutivo que le pone una urgencia a un proyecto, incluso no estando con urgencia, tiene todo el derecho por reglamento a ingresar indicaciones sustitutivas o complementarias que pudieran, obviamente en la línea de mejorar el proyecto. Nosotros en el proyecto de TEA trabajamos casi un año y terminando el periodo del gobierno anterior nos llegó una sustitutiva del proyecto completo que nos cambió todo el sentido, todo lo que habíamos discutido lo tuvimos que finalmente desechar porque entendíamos la urgencia de las familias de poder avanzar en un proyecto que no cumplía con todas las expectativas que queríamos, pero que podíamos avanzar. Entonces yo creo que también eso hay que tenerlo en claridad, presidenta, y si es que se acepta
la propuesta de ingresar nuevas indicaciones, no se podría seguir votando el día de hoy para poder incorporar en el comparar, como dice la diputada Schneider, presidenta a través suyo, tener a la vista las diferencias. Por ejemplo, yo rápidamente en esta que se iba a votar me di cuenta que la indicación del Ejecutivo habla e incorpora las personas con discapacidad y las dos indicaciones restantes no las nombra, por ejemplo. Entonces, cuando hay un cuidado a una persona con discapacidad, entonces en situación de discapacidad. Entonces, efectivamente es importante tener las versiones a la vista para poder ver esos detalles y tomar una decisión, porque cuando se aprueba uno, se rechazan automáticamente las siguientes del mismo tenor. Así que eso, presidente. Gracias, diputada Mix. Como lo señalé hace un segundo, efectivamente la comisión ha venido trabajando en esa dinámica. Ponemos fecha para efectos de poder ingresar las indicaciones, ojalá todas, en un comparado para efectos de que sea más sencillo de poder leer y votar. Sin embargo, existe el derecho de todas las diputadas a presentar indicaciones mientras no se haya votado en particular un artículo. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Si es que fuera necesario reabrir el debate hacia atrás, tendríamos que tener acuerdo unánime de la comisión, y eso también, por supuesto, que... ¿Nadie ha planteado eso? No, es lo que... No, sí, yo lo estoy diciendo en términos generales, no lo estoy diciendo respecto de este proyecto en particular, ¿ya? Justamente, como en términos generales. Así que ofrezco la palabra a diputada Olivera. O sea, tiene la palabra diputada Olivera. Sí, presidenta, muchas gracias. Bueno, siempre con el ánimo de que la comisión avance en los proyectos, porque son proyectos importantes, pero también entendiendo que acá las diputadas tienen sus indicaciones, quizás podríamos escuchar las indicaciones, o sea, el argumento de cada indicación, y mañana, como tenemos nuevamente comisión de mujeres, quizás poder complementar lo que ha presentado el Ejecutivo, porque este proyecto obviamente se ha trabajado entre varias integrantes de esta comisión y el Ejecutivo también ahí de la mano, que ha aportado mucho de lo suyo. Por lo tanto, yo sí creo que debiésemos, ojalá, escuchar a la diputada que presenta la indicación y quizás mañana ya tener una definición y poder votar definitivamente el proyecto y no seguir alargándolo más. Gracias, presidenta. Diputada, pero eso respecto, o sea, en la medida que vayamos llegando al artículo en las cuales ellas tienen las indicaciones, o en general, dice usted, antes. Es que tiene, Viene claro, justo ahora, ya. exacto. Sí, de todas maneras, claro, sí, ellas tienen derecho, por supuesto. Sí, diputada tiene la palabra. Solo era para, si bien yo llevo no un año todavía acá, pero aquí claramente hay un derecho que es lo del Ejecutivo de hacer una indicación sustitutiva completa o darle las urgencias, en fin, pero también está el derecho nuestro de hacer estas indicaciones hasta cuando corresponda. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es hacer cumplir el reglamento y obviamente en el ánimo de que todos podamos ser consideradas en nuestro planteamiento. Ahora, incluso si es necesario revisar y dar unanimidad, bueno, si hay un caso donde nosotros podemos insistir, que se pida y si no se gana, o sea, si no se da, no se da, pero que no sea por una cuestión más bien de administrativa o porque estamos todos apurados y queremos darle como una mirada así como más rápida y sacarlo como sin dejar, lo digo con todo cariño y respeto, sin dejar que se planteen otras opciones, no debe ser así. Tiene que ser acá abierto a todas las posturas y obviamente la democracia se respeta cuando hay que hacer votación y se asumen las mayorías nada más. Sí. Eso, gracias. Diputada Medina tiene la palabra. Presidenta, y lo otro es que nosotros retiramos las indicaciones que están en el comparado junto a la diputada Morales. Esas se sacan porque nos sumamos a las nuevas. Todas. Sí. Perfecto. Ya. Entonces ahora son las que ingresaron ahora. Ya. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer, presidenta? Porque hay disposición de suspender para hacer el comparado. No, yo creo que sí, seguimos votando, leyendo indicación por indicación. Sí. Que ella la explique, por supuesto. Ya. Necesito la unanimidad llegó esta nota recién, se exige el reglamento unanimidad para poder dar la cuenta, Ya. que es un reemplazo de la diputada Camila Rojas por la diputada Consuelo Veloso. Sí, No sí, sé por si la supuesto. comisión tiene a bien dar la unanimidad para poder leer Sí. y acordar tal reemplazo. ¿Sí? Ya. Perfecto, pues entonces así es. Muchas gracias.
Entonces, diputada Romero tiene la palabra. Presidenta, comenzamos entonces con, de acuerdo a las indicaciones que yo entregué, sustituyas el artículo 2 por el 1 en el siguiente tenor, ahí, o avanzamos. ¿Ahí está bien? Ya. Acá nosotros lo que buscamos es delimitar embarazo, maternidad o paternidad, acotarlo, ¿no es cierto? Y dejar hasta los 6 años de edad el beneficio. ¿Ok? Ese es como uno de los cambios más importantes en el artículo 2. Acotarlo a embarazo, maternidad, paternidad, ¿no es cierto? Dejarlo menos abierto que el del Ejecutivo y acotarlo a los 6 años de edad, ¿ya? Porque de acuerdo a la legislación son los 6 años de edad hasta donde se considera niño o niña, ¿ok? Y en definitiva, sí, y en definitiva lo que hicimos hacia abajo era, de acuerdo a las indicaciones que había presentado el Ejecutivo, era presentar, ¿no es cierto?, nuestras indicaciones en el mismo tenor. Son todas hacia abajo en el mismo tenor, si es por ahorro de tiempo para la discusión. Porque el siguiente, sustituye el artículo 11, aquí mantenemos lo mismo, déjame llegar al punto, entonces, es claro, es hasta los 6 años de edad, ¿no es cierto? Y embarazo, ¿sí? No, y es embarazo. Entonces, no sé si les parece, porque van todas en el mismo tenor, Presidenta. Solo hicimos ese cambio de acuerdo a las indicaciones que había presentado el Ejecutivo. En definitiva, lo que buscamos es un poco encuadrar, ¿no es cierto?, el beneficio para que no sea abierto y lo que hicimos también es que presentamos una indicación en donde las instituciones privadas también puedan generar un convenio con Junji, con Integra, y de no ser así, ¿no es cierto?, o de no haber el cupo, tendrán que pagar el beneficio de esa lacuna. Pero también lo incluimos en las instituciones privadas, entendiendo que también hay vulnerables que también estudian, ¿no es cierto?, y eligen las instituciones privadas. Perfecto, diputada Romero. Diputada Schneider tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, yo solo para comentar la indicación que señalaba la diputada Romero, yo lo que discrepo y por qué creo que la del Ejecutivo es más completa, porque efectivamente en la discusión del proyecto y cuando pensamos su idea matriz en el fondo, era entender la dimensión del cuidado de forma más amplia que solamente la paternidad y la maternidad, entendiendo que muchas y muchos estudiantes se ven enfrentados, por ejemplo, al cuidado de un niño, niña o adolescente que no necesariamente es su hijo o hija. Por eso, y de acuerdo a lo que también nos señalaron varios expositores, dejamos esa dimensión más abierta para comprender otras dimensiones del cuidado. Yo no tengo un problema con el tema de la edad, creo que eso es algo discutible. Entiendo que ahí el Ejecutivo levantó la mano también para poder opinar, pero a mí sí me parece fundamental que entendamos que que efectivamente cuando se piensa este proyecto, y incluso el título lo dice, situación de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependientes, porque en el fondo lo que buscamos es efectivamente ampliar la noción de cuidado a solamente hijo o hija, pensando en eventualmente un estudiante, por ejemplo, que tiene el cuidado personal de su hermano porque sus padres fallecieron, por ponernos en un caso hipotético. Entonces, por eso era la idea, pero eso quería comentar, Presidenta, y si es que la comisión lo tiene bien, proceder, como ya da la explicación de la diputada Romero, y podemos ir sumando su explicación de sus indicaciones según el artículo que corresponda, proceder a votar en el orden que ya teníamos acordada, que era efectivamente proceder primero con la del Ejecutivo, que tenía un peso reglamentario y que era también el acuerdo de la comisión. Eso, y ahí me parece que el Ejecutivo está pidiendo la palabra. Perfecto, diputada. Fernando Carballo, en representación del Ejecutivo, tiene la palabra. Muchas gracias, secretario, por intermedio a la presidenta, a todas las diputadas presentes. Quería explicar que para nosotros es muy importante distinguir dos situaciones.
una situación está las personas, las estudiantes en situación de embarazo, maternidad, paternidad, y luego también las personas que tengan el cuidado personal de un niño o niña adolescente, o que acredite ser cuidador o cuidadora principal de una persona con discapacidad de dependencia. Ahí nosotros creemos que es muy importante que se mantengan estas dos hipótesis porque son las situaciones en las que se encuentran muchas estudiantes y muchos estudiantes, pese a no ser padres, madres o personas en situación de embarazo. Y por otra parte, y el ánimo de este proyecto de ley, de esta moción, es precisamente establecer un marco general de regulaciones para las instituciones de educación superior para que se resguarde el cuidado de las personas que se encuentran en esta situación. Y respecto a la edad, la razón por la cual nosotros proponemos 10 años, si bien tuvimos a la vista una serie de consideraciones, la definición de infancia, por un lado, la definición de la ley de protección de garantías de la niñez, creíamos que 10 años era una edad adecuada en virtud de que a los 10 años es el último año del control de niños sanos. Y creíamos que en ese espíritu, como para mantener y ser consistente con otras disposiciones y otros sistemas del Estado, que el 10 años no parecía una edad adecuada. Y esa es la propuesta en el fondo que hacemos nosotros como Ejecutivo y que creemos que es la más óptima en este caso. Mi compañera Carolina va a complementar esto mismo. Muy... No. Gracias, Presidenta. Sí, yo la misma línea de lo que acaba de plantear el Ministerio. De hecho, en el punto, la letra E de la indicación del Ejecutivo, cuando dice que acredite ser cuidador, esto no es menor. No es menor, porque estamos justo en un proceso de acreditación de las cuidadoras y cuidadoras a nivel nacional. De hecho, en el registro social de hogares va a aparecer una opción donde las personas van a quedar acreditadas con ese respaldo de cuidadores y cuidadoras. Por tanto, también va a haber un cruce de información, digo yo, para la preocupación de algunas que alguien pudiese abusar de su condición. O sea, lo que se ha intentado acá efectivamente también cuando el Ejecutivo plantea que esta acreditación es porque está en este cruce de información a nivel público donde quien tenga que estar a cargo de un cuidado de alguien que tiene discapacidad o que es dependiente, además va a poder el Estado, digamos, a poder cruzar esa información y acreditar que esta estudiante o esta estudiante no está mintiendo con esta solicitud de beneficio. Entonces, creo que es importante mirarlo también desde otra perspectiva, ¿no? ¿Quiénes son hoy día cuidadores o para quiénes estamos pensando esta iniciativa? Es precisamente, Presidenta, para estudiantes y estudiantes que no tienen recursos. Porque si los tuvieran, quizás tendrían la opción de que sus padres u otros estuvieran al cuidado de personas a las que ellas no tendrían que hacerse cargo. Entonces, en ese sentido, igual estamos pensando en un porcentaje de la población que requiere de nuestro apoyo para que efectivamente puedan avanzar en su proceso de formación y que no tengan una carga adicional con el tema del cuidado. Entonces, también mirar ahí, que se habla de la acreditación del cuidador o cuidadora. Eso, Presidente. Gracias, diputada Mix. Diputada Bravo tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Y reforzando lo que señala la diputada Mix, diputada, en la sesión anterior, esta fue objeto de discusión lo que usted acaba de señalar, y es por eso que se acordó con el Ejecutivo que se iba a precisar de acuerdo a los instrumentos que justamente se están poniendo en marcha por parte del Ejecutivo, que es este registro de cuidadores y cuidadoras. Por eso es que el artículo 2, la indicación del artículo 2 del Ejecutivo va vinculada a la indicación del artículo 3, que aborda lo que usted acaba de señalar. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Sí. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, yo también, Presidenta. Carolina Muñoz tiene la palabra. ¿Qué más? Muchas gracias, Presidenta. Solo quisiera agregar a lo ya comentado respecto a la edad, un punto que es muy relevante para el perfil de estudiantes de educación superior, que en general cuando pensamos en medidas de conciliación con foco en las primeras situaciones de embarazo o maternidad, se tiende a pensar en primera infancia, pero además el estudiantado de educación superior
de educación técnico profesional tiende a tener un promedio de edad mayor que el estudiantado universitario, ¿no? En promedio 36 años, por lo tanto podríamos estar en situaciones de cuidado, de maternidad, paternidad o personas a cargo en caso de niños y niñas de mayor edad, ¿no? No solo primera infancia. Por lo tanto, quisiéramos reforzar la idea de al menos garantizar los 10 años por el programa de salud infantil del Ministerio de Educación, pero teniendo en cuenta la diversidad de personas a cargo, en este caso teniendo en consideración el perfil de estudiantes de educación superior. Tengo las siguientes palabras. Diputada Schneider, diputada Romero, diputada Rojas. Gracias, presidenta. Sí, en función de lo que señalaba el Ejecutivo respecto a acotar para hacerse cargo de lo que señalaba la diputada Romero y en función también de lo que comentaban en la intervención anterior, en el fondo la propuesta sería votarla del Ejecutivo con la modificación de acotarlo hasta 10 años, que sería lo que señalaba el Ejecutivo en función de los límites de edad que tienen. Lo voy a mandar a la comisión. Es un pantallazo que hizo mi equipo, básicamente, pero en el fondo el acuerdo que estoy proponiendo es que tomemos lo que señalaba la diputada Romero y que también señalaba el Ejecutivo, de que efectivamente hay que acotar esa parte, y el Ejecutivo da los 10 años para eso, y eso, para que procedamos a votar a la presidenta. Voy a mandarla a la comisión ahora, para que la tengan visualmente. Ya. Vamos a suspender por 2 minutos. Por su intermedio, entendiendo la pregunta que hace la diputada Olivera, a ver, yo quiero partir solo aclarando algo, ¿ah? Lo de nosotros no es torpedear el proyecto, muy por el contrario, entendemos que es necesario, compartimos en parte las indicaciones, lo que estamos buscando básicamente es poder encuadrar el beneficio, porque va a ocurrir que el caso que usted plantea, diputada, tampoco, yo por lo que veo en el proyecto y en las indicaciones, tampoco tiene una respuesta muy clarificadora. Entonces, si ese caso en particular tampoco tiene una respuesta que es clara dentro del proyecto, si nosotros lo dejamos abierto, también va a tener una mayor interpretación por parte de las casas de estudio. Entonces, si nosotros acotamos, como ya lo habíamos señalado, a los 10 años, y en definitiva, ¿quiénes van a ser quiénes se van a beneficiar de esto? Es decir, madre, padre o situación de embarazo, efectivamente esa acotación
permite que el beneficio sea más claro. Ahora, nosotros no tenemos ningún problema en nuestra indicación de los 6, pasarla a los 10 años. Pero si no, si lo dejamos abierto, yo honestamente le pregunto, diputada, ¿cómo lo hacemos o cómo se vuelve a redactar, no sé, ahí a las diputadas que son patrocinantes del proyecto, para que efectivamente, insisto, cuando se transforme en ley, pueda ser usado como un beneficio? ¿Me explico? Porque si no queda en el aire. Y lo que fue la misma discusión que tuvimos cuando comenzamos a revisar el proyecto el de víctimas, el proyecto integral de víctimas de femicidio, que era lo mismo, eran beneficios que quedaban abiertos. Entonces, el mismo Ejecutivo presentó indicaciones que lo acotaban mucho más y que tú podías, a través de la lectura, visualizar quién iba a recibir ese beneficio. Perfecto, entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de poner en la discusión en la mesa. No tiene relación con torpedear en ningún caso el proyecto, pero sí que sea un poco más encuadrado el marco para que efectivamente las estudiantes puedan o los estudiantes puedan recibir el beneficio. Gracias, diputada Romero. Le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, que tiene ahí la palabra solicitada. Y a continuación la diputada Schneider. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludo a las parlamentarias que están presentes. Como bien recalcó la diputada Mix, yo creo que acotar la edad a los 10 años, y aquí coincido plenamente con la diputada Olivera, estamos dejando un margen hoy día ya con este proyecto de ley estipulado. O sea, creo que no queda abierto, diputada Romero. Se queda establecido que los niños, niñas y adolescentes que va, como bien decía, hasta los 19 años, pero hoy para este proyecto de ley se acota hasta los 10 años. ¿Y por qué nosotros defendemos esos 10 años? Porque, como bien decía Fernando, hay disposiciones que hoy día el Estado de Chile tiene para con las niñeces que se tienen que cumplir. Y una de ellas es la salud responsable hasta los 10 años, que es cuando terminan su periodo de control de niños sanos. En eso corresponde salud de vacunación, salud dental, que los niños tienen que poder tener, alimentación, nutrición, que están complementadas en cuanto a entrega de sistema de salud. Por lo tanto, quedaría suficientemente acotado en el proyecto hasta qué personas pueden acceder a este beneficio. Va a estar por el régimen de edad y quiénes van a tener el cuidado a través del Sistema Nacional de Cuidadores que hoy día se está estableciendo. Van a estar tipificadas las personas que pueden acceder a esto. Una, quienes tengan el control o la supervisión de niños menores de edad, y otras que tengan que estar bajo el Registro Nacional de Cuidadores. Con eso quedaría bastante acotado quienes puedan acceder al beneficio. Gracias, subsecretaria. Diputada Schneider, diputada Medina. Sí, gracias, presidenta. Yo solo quiero hacer énfasis en lo que hablábamos fuera de micrófono, que efectivamente en varios artículos y en varias indicaciones del Ejecutivo se acota a 10 años. En el artículo 11, en la indicación 39, en el artículo 13, en la indicación 43. Entonces, a mí no me parece tan problemático el acotarlo a una edad. Sí, yo creo que el caso que pone la diputada Olivera es relevante, pero es algo en lo que se puede trabajar por sobre este proyecto. Pero lo que a mí me parecería que contravendría en el fondo la idea matriz del proyecto, y por lo tanto la votación que ya tuvimos de la idea de legislar, es efectivamente dejar fuera a otros cuidadores. Y yo entiendo el reparo que tienen las diputadas respecto al registro nacional de cuidadores, pero también el objetivo de ese registro es ir avanzando en reconociendo más dimensiones del cuidado, y eso se puede ir trabajando en la medida en que se va complementando ese registro, y también en la medida en que estos beneficios van funcionando, porque la idea matriz del proyecto dice claramente que es establecer un marco legal de resguardo y protección a estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad, o que detenten el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente. Y sigue después. Entonces, no podría, o sea, para mí sería ir contra la idea matriz del proyecto y lo que pensamos también con las diputadas autoras, el dejar fuera eso.
porque además justamente busca proteger, por supuesto, la maternidad y la paternidad, pero también otras formas de cuidado. Entonces, yo de hecho, por contravenir la idea matriz del proyecto, esta indicación podría ser inadmisible según el reglamento, pero no es mi intención decir que sea inadmisible, sino que efectivamente lleguemos a un acuerdo en el que ambas partes lleguemos a un punto medio, pero porque efectivamente yo creo, eliminar esa parte es una parte que va contra la idea matriz del proyecto. Eso, Presidenta. Diputada Medina tiene la palabra. Sí, lo que pasa es que como estamos discutiendo sobre la edad, ¿cierto? Porque adolescentes sabemos que abarca mucho más. En la E, como decía Claudia, creo, que acreditaba ser cuidador o cuidadora, que eso va a estar se va a resolver quiénes son los cuidadores. Pero después de eso, en el último inciso dice, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecer otras disposiciones complementarias que favorezcan la conciliación entre responsabilidades familiares y actividades académicas, evitando diferencias arbitrarias entre madres y padres. Esto también te abre la gama y no especifica a quién. Entonces eso también se puede prestar para interpretación, como dice la diputada Romero, o de las universidades o de quien esté defendiendo este derecho. Entonces son como cosas muy amplias que a lo mejor van a terminar perjudicando el proyecto al no ser claro a quién beneficia. Gracias, presidente. Gracias, diputada Medina. Vamos a suspender por 5 minutos y reanudamos la comisión. Diputada Romero tiene la palabra. Muchas gracias, diputada Tello, presidente. Mire, conversamos y en definitiva lo que nosotros queremos plantear es, nosotros retiramos las indicaciones nuestras, retiramos las que presentamos ahora, pero las indicaciones del Ejecutivo tendría que quedar establecido en todas las indicaciones del Ejecutivo 10 años como tope del beneficio. Nosotros no tenemos problemas en que se incluya discapacidad, el registro de cuidadores, etcétera, siempre y cuando quede establecido la edad tope, ¿no es cierto?, del beneficio, hasta los 10 años. ¿Incluido para personas con discapacidad o dependencia? Sí. 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 O sea, todo. Tal cual como lo presentó el Ejecutivo, pero hasta los 10 años. Ahí están pidiendo la palabra. Acá, sí. Diputada. A ver, solo para clarificar. Ponerle límite a discapacidad. No, eso queda abierto porque el carnet de discapacidad finalmente es el que te... Perfecto. ¿Me explico? Sí. Ya, entonces sí. Sí, ¿me explico? O sea, lo del carnet de discapacidad te indica cuál es el porcentaje, eso Entonces, es distinto. La edad para los cuidadores que involucren niños, niñas y adolescentes. Y para lo otro queda abierto. Sí. Yo estaría con... Perfecto. Sí. Le vamos a dar la palabra al representante del Ejecutivo, Fernando Carballo tiene la palabra. Muchas gracias. Nosotros estaríamos de acuerdo con la propuesta que señala la diputada Romero y con, en el fondo, explicitando lo que ya se señalaba, que en el fondo esto de los 10 años es excluyendo las situaciones de las personas en situación de discapacidad, porque eso requiere, o sea, la edad. Pero entiendo que eso es con lo que se propone también. Ya. Perfecto. Entonces, sí. Claudia. Diputada Mix. Bueno, quizás no es una opinión que vaya a zanjar, solo una opinión personal respecto de la crianza, y un poco pensando lo que había dicho la diputada Olivera. Las que hemos sido mamás sabemos que un niño a los 10 años, a diferencia de uno de 12, quizás no puede quedar solo en la casa. Eso lo quiero plantear en términos concretos. Si yo me pasó con mis 2 hijos, tiene una diferencia entre ambos. Yo sabía que con 12 años podía desenvolverse, podía tomar decisiones frente a una emergencia incluso, dejarlo solo en la casa porque yo tenía que ir a estudiar o a trabajar.
pero el de 10, no. Yo tengo una nieta de 11 años y yo la miro y la veo tan chiquitita que no me imagino que alguien no la esté cuidando. ¿Me entienden o no? En cambio, el de 12, yo lo planteo como para que le den una vuelta. No sé qué tanta diferencia en términos concretos hay entre 10 y 12, pero cuando uno le pone rostro a esos 10 y a esos 12, hay diferencia. Un niño de 10 es totalmente dependiente. No se puede quedar solo mientras su hermana o su madre va a estudiar. Pero en cambio uno de 12, de verdad que tiene un poquito más de habilidad. Eh, Puede sonar como, pucha, que es porfiar a la diputada, ¿no? Pero estoy poniéndole rostro de mi nieta a mi hijo y me doy cuenta que mi hijo a los 10 no era capaz de estar solo, que tenía que ir alguien a mirarlo si estaba bien o no. En cambio, 12 ya tenía cierto desenvolvimiento, podía saber que tenía que cruzar la calle, pedirle ayuda a un vecino, una vecina, no sé, porque el corte de la edad, no sé por qué ustedes definen esa edad, o sea, pero le estoy tratando de poner un... No, no, sí, 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 pero como no me puedo quedar como con la sensación de que puedo dejar a mi nieta sola y a mi hijo no, ¿me entiendes o no? Entonces, creo que es importante igual y por eso que estaba planteado desde la adolescencia y lo que plantea también la diputada Olivera, que me imagino que frente a la situación que alguna de nosotras nos ha tocado vivir, eh, la habilidad, entiendo que hoy día los chiquillos tienen alta habilidad con el teléfono y toda la realidad hace 30 años, ¿verdad? Pero dejarlo solo, porque no puedes hacerte cargo de su cuidado, porque tienes que responder por una prueba, porque hay que ponerlo en contexto de lo que estamos, porque tienes que cumplir con alguna exigencia universitaria, no sé, si puede haber quizá una reflexión respecto a eso. Quizás no hace mucho la diferencia, igual le pone límite, que comparto, ¿cachai? Igual le pone límite, pero sí hay una diferencia entre los 10 y los 12. Eso lo pongo como una... Diputada Romero y diputada González. Muchas gracias, Presidenta. Yo voy a volver a reiterar que el ánimo finalmente no termina siendo el coartar a unos u otros respecto del derecho o de este eventual derecho, ¿no es cierto?, cuando el proyecto se transforme en ley. Yo tomo que la discusión del principio siempre fue en el embarazo. Yo no creo estar equivocada en esa lógica. Y así, diputada Mix, así como usted lo plantea, probablemente todos acá tenemos algún familiar. En lo particular, yo también tengo una hermana que estudia en la universidad, que tiene una guaguita de 4 años y de verdad que para todos somos o eventualmente tratamos de ser una red de apoyo. Y también entiendo que hay familias que no lo tienen. Si nosotros aquí, siempre que uno presenta una indicación un poco más contraria, ¿no es cierto?, restrictiva, no tiene el fin de ser los malos de la película, ni instalar la ideología por delante de un derecho que entendemos que debiera ser para todos. Sin embargo, lo que buscamos finalmente es que, vuelvo a insistir, y así lo hizo el Ejecutivo, cuando presentó algunas de las indicaciones y limitó la edad a 10 años, que sea realmente un beneficio al que se pueda optar. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, efectivamente, que la ley finalmente termine siendo una ley que se pueda utilizar, no como esas leyes que quedan muertas y que la gente dice, bueno, pero al final, ¿para qué sacaron esta ley si en definitiva no tiene sentido? Nosotros llegamos hasta los 10 años porque en las indicaciones que usted puede ver más adelante, el Ejecutivo plantea los 10 años. Y en el caso de la discapacidad, queda abierto, en el caso del registro de cuidadores, que esperemos que eventualmente salga lo más rápido posible, también queda establecido. Entonces, la verdad es que hay un ánimo más bien constructivo, diputada, que obstructivo respecto de esta, obstruccionista respecto de estas indicaciones. Perfecto, diputada Romero, les pido 5 minutos para poder escuchar las últimas 2 palabras que pidió la diputada Bravo, la diputada Schneider. Y no, es que no podemos votar porque, bueno, entiendo que habría un acuerdo respecto de lo que señala la diputada Romero en relación a lo que señaló el representante del Ejecutivo y lo que nosotros estamos conversando aquí. Por lo tanto, no podríamos votar porque tienen que ser ingresadas nuevamente las indicaciones por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, vamos a tener que esperar. Claro, tiene un tema de... Claro, el tema es que justamente tiene que ingresarla formalmente. Entonces,
Por lo mismo, vamos a esperar que ingresen esas indicaciones en los términos que aquí se ha acordado y vamos a citar a una sesión cuando eso ya esté ingresado, para no comprometernos de antemano con una fecha porque no tenemos claridad de cuándo eso va a ingresar, ¿ya? Pero eso es lo que aquí entiendo que ha habido un acuerdo respecto de este punto que me parece muy relevante, me parece también muy enriquecedora la discusión que se ha dado acá. Creo que es sumamente legítimo que cada quien exponga los puntos que considera más relevantes respecto a un tema y lo que me parece que es bueno es que hemos podido lograr justamente un entendimiento respecto a este punto que es tan relevante para las vidas de las personas que en definitiva participan en el mundo universitario, ya sean quienes tienen que ser cuidados, cuidadas o quienes estén desarrollando su actividad, ¿cierto?, académica. Así que le vamos a dar la palabra a la diputada Bravo, a la diputada Schneider y con eso ya González. Y, Sí, yo lo entiendo, presidente. y con eso ya daríamos término a la sesión. Sí, Gracias. La diputada Churi. gracias, presidenta. Bueno, principalmente saludar todo el trabajo que se ha hecho en este proyecto. Viene a subsanar un problema macro de muchos años y que además se enmarca en un contexto mayor, ¿cierto? Que es la crisis de cuidado y además sabido, ¿cierto? Que el cuidado hoy día lamentablemente recae principalmente en las mujeres y eso es una realidad que nos estamos haciendo cargo también de cambiar y poder poner la corresponsabilidad como centro social, como digamos que esta corresponsabilidad, ¿cierto?, entre padres, madres, Estado y privados también, entendiéndose empresas, entendiéndose estamentos educacionales. Sin duda se ha avanzado muchísimo, este es un gran proyecto y sabemos todo lo que cuesta también a las estudiantes sacar adelante diversos temas y bueno, y después en el trabajo se replica un poco algo similar. Pero volviendo al contexto, y creo que es muy positivo lo que pasó aquí, que hoy día se abra esto y entendamos que sea y que podamos también darle una vuelta. Me sumo a las palabras de Claudia, en decir hoy día entre 10 y 12 o 13 años cuál es la diferencia de un desarrollo cognitivo, afectivo, emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes. Además, también poner en la mesa que las estadísticas brutales que tiene nuestro país hoy día, en donde el primer consumo promedio de drogas es hoy día a los 13 años y estamos liderando las estadísticas en Latinoamérica, cuando hace décadas el primer consumo era promedio a los 16, 17 años. Entonces, ponernos en este contexto y además a todo lo que los chicos están expuestos, ¿cierto? En las redes sociales hay noticias, ¿cierto?, que los chicos se mueren por hacer virales en redes sociales, porque además en este abandono y en este cuidado básicamente virtual que hoy día están supliendo las redes, con unas redes desreguladas, estamos, nuestros adolescentes y niños están enfrentados a un mundo vertiginosamente cambiante solos. Y eso yo creo que hoy día abrir la discusión entre una edad de 10 o 13 años es una discusión muy válida, que va a marcar una diferencia sustantiva también en una edad que es de cuidado no solamente del que metió el dedo al enchufe, sino que de problemáticas mucho mayores y mucho más complejas de subsanar. Hemos trabajado en la bancada de salud mental y sabemos y tenemos antecedentes que hoy día los que más están afectados por la crisis de salud mental son principalmente los adolescentes y los niños en la edad de pubertad. Entonces, yo pido que se abra también esa discusión, pido que el Ejecutivo también pueda tomar este punto como un punto relevante y además también entendiendo que muchas mujeres postergaron su edad de estudio por tener hijos pequeños y que poder hoy día ampliar hasta 12 o 13 años sería un incentivo muy bueno para ellas para poder retomar estudios que quedaron a media o que se postergaron para que su pareja estudiara por quedarse también cuidando, haciendo labores de cuidado. Así es que por algo también suceden estas cosas y aprovechemos este espacio para que este buen proyecto pueda ser mejorado y sea un súper proyecto para nuestros estudiantes en general la sociedad que hoy día tenemos que hacernos cargo de esta crisis. Gracias, presidenta. Diputada Schneider.
Y con eso le damos... Gracias, presidenta. Yo lo que iba a solicitar era, si es que el Ejecutivo también lo tiene bien y la Comisión, por supuesto, y usted, por supuesto, presidenta, era que votemos el día de hoy igual la indicación número 10, en línea de que llegamos a un acuerdo, el Ejecutivo, si la Comisión tiene acuerdo, puede partir la próxima semana con una indicación que acote lo de la edad, pero yo lo señalo como un gesto de buena voluntad de que podamos avanzar en la indicación número 10 porque privilegiamos en este proceso llegar a un acuerdo en situación que tendríamos mayoría para haber aprobado la indicación del Ejecutivo así como estaba, pero privilegiamos efectivamente el diálogo. Entonces yo le quería pedir a las diputadas, si es que ellas lo tienen a bien, que podamos votar la indicación número 10, que lleguemos a un acuerdo como comisión de poder votar esa indicación sobre indicación que presentaría el Ejecutivo para acotar lo de las edades, que fue el acuerdo, pero para que avancemos algo, porque llevamos mucho tiempo intentando avanzar en este proyecto y no hemos avanzado, y también lo veo como un gesto de buena voluntad en ir en aras del diálogo que estamos logrando. Eso, presidenta. Sí, diputada. Sí, no, sí, habíamos quedado que no íbamos a votar en esta oportunidad justamente porque el Ejecutivo tiene que ingresar las indicaciones corregidas, no es un tema de buena o mala voluntad, según entiendo, es un tema de formalidad que tenemos que esperar que ingresen esas indicaciones, ya que nosotras no tenemos facultad para redactarlas nosotras mismas, digamos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, atendido que justamente son materias que requieren del patrocinio del Ejecutivo. Así que es por esa razón, diputada Schneider, y no por buena o mala voluntad, sino que todo lo contrario. La voluntad de la comisión, creo, hoy día ha quedado claro que es, ahora que ya tenemos un acuerdo más general, vamos a avanzar mucho más rápido, porque en definitiva, como lo expuso la diputada Romero al inicio de la comisión, era una batería de indicaciones que iban en general casi a todos los artículos que nos quedaban, por lo tanto, el hecho de que ya hayamos podido zanjar esos dos puntos que teníamos ciertas diferencias han sido subsanados, entiendo. Esto está quedando grabado en la comisión, es público, digamos, todo el mundo tiene acceso a esto a través del link de la página del canal de la Cámara, así que me parece que con eso ya podríamos dar por cerrado. Sí. Representante del Ejecutivo, Fernando Carballo, tiene la palabra. Muchas gracias. Quisiera señalar que nosotros haremos todos los esfuerzos para llegar lo antes posible con las indicaciones, ajustando lo acá conversado relativo al límite de edad. Muchas gracias. Esperamos durante eso. Muchas gracias. Tenemos que levantar la sesión. Sí, un minuto, diputada Roja, y le damos término a la comisión. Sí, presidenta, gracias. Solo pedirle al Ejecutivo especialmente que lo pueda enviar lo antes posible, de manera que usted, a raíz de que este proyecto tiene urgencia, lo pueda poner lo antes posible también, ojalá antes de irnos a nuestro receso. Lo dejo planteado de esa manera porque así podríamos, durante el mes de enero, dejarlo ojalá despachado para que en marzo pueda estar en la sala, por ejemplo. Así que les pido esa solicitud. Además, el Ejecutivo le puede poner discusión inmediata solo para el objeto de que lo terminemos de discutir aquí en la comisión. Gracias. Muchas gracias, diputada Roja. Y a propósito de lo que usted dice, les comento a todas que ha ingresado efectivamente la discusión inmediata del proyecto que crea un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, así que lo voy a dejar aquí en la mesa para que todas la puedan ver y no haya duda, digamos, de la citación del día de mañana, que tiene que ver justamente con que está con discusión inmediata. Así que, para claridad, sí, en paralelo a la sala, en el mismo horario que hicimos hoy, y si es que nos quedara algún artículo por votar, lo votaríamos en la tarde, en la sesión ordinaria, a continuación de la exposición del fiscal, si es que no sé si confirmó su participación el fiscal nacional. Se excusó. Así que podríamos retomar la tabla que teníamos pensada entonces. Así que si quedara algo por votar, lo votamos en la sesión ordinaria de mañana. Así que... Ya, pero ya está ingresada, de hecho, ahí está... Ya, entonces nos va a dar justo el tiempo porque la comisión tendría que partir 10:30 y esto daría en cuenta a las 10, justamente. Sí, eso, perfecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.